Ok, a continuación vamos a ver cómo calcular el ángulo de referencia sabiendo o conociendo un ángulo alfa en posición estándar. Recuerden que vamos a anotarlo con la notación ref del ángulo alfa. Resulta ser que para calcular ese ángulo pueden haber varios casos. Por eso es que aquí abajo tengo una imagen donde explica varias situaciones. Por ejemplo, si el ángulo, este angulito que se llama gamma, voy a poner aquí el comentario. Si el ángulo gamma está en el primer cuadrante, ahí no hay ningún problema. Porque si el ángulo está en el primer cuadrante, entonces el ángulo de referencia es exactamente el mismo que el ángulo gamma. ¿Ok? Si está en el primer cuadrante, en referencia y el ángulo original siempre es el mismo. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo, en este caso gamma, está en el segundo cuadrante? Ok, si está en el segundo cuadrante, ya lo había mencionado, que básicamente para encontrar el ángulo de referencia es 180 grados menos el ángulo gamma. Ok, estas dos fórmulas, en realidad ya lo mencioné, solo que hay una aclaración. En estos dos casos, el ángulo gamma es positivo. Ahora, voy a explicar dos casos donde los ángulos son negativos. Es decir, ¿qué pasa si el ángulo gamma es negativo? A veces uno puede toparse cuestiones como estas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el ángulo gamma está en el cuarto cuadrante? Ok, si está en el cuarto cuadrante y además el ángulo es negativo, vea la orientación, es orientación negativo. Entonces, el ángulo de referencia es menos el ángulo gamma. Ahora, ¿por qué se le pone un menos delante del ángulo gamma? Porque, ojo, jóvenes, estoy diciendo que este ángulo es negativo. Si este ángulo es negativo, y recuerde que la diferencia tiene que ser positivo, entonces es necesario ponerle un menos delante del ángulo gamma para que ese ángulo sea un ángulo de forma positiva. Ojo, esa lógica solo tiene sentido cuando el ángulo es negativo y está en el cuarto cuadrante. Y finalmente, antes de ir al ejemplo que quiero explicar, que está aquí abajito, ¿qué pasa si el ángulo está en el tercer cuadrante, pero es un ángulo negativo? Si el ángulo gamma es negativo, para encontrar la referencia tiene que ser 180 más el ángulo. Vea que como el ángulo es negativo, en realidad eso se hace más pequeño que 180. A 180 usted le suma un negativo, va a generar un ángulo más pequeño que 180. De hecho, genera un ángulo menos de 90 grados. Entonces, si estamos en el tercer cuadrante y el ángulo es negativo, la fórmula para obtener el de referencia es 180 más el ángulo gamma. Bueno, esto es una breve explicación para poder resolver el siguiente ejemplo, que es el que tenía pendiente de explicar. Vamos a ver. Un problema sencillo, pero me permite ilustrar la idea del ángulo de referencia. Vamos a empezar con aquellos ángulos que están en grados. Tenemos el ángulo de 160 grados y tenemos el ángulo de menos 150 grados. ¿Ok? Un par de ángulos en grados. Pregunta. Encuentre el ángulo de referencia en su medida respectiva. Vamos a ver. Solución. Yo personalmente recomiendo hacer un dibujo. Eso es lo que yo llamo un diagrama. Entonces, voy a graficar aquí los ejes X y lo que voy a hacer es graficar los ángulos. Por ejemplo,
el ángulo de 164 grados tiene que ser un ángulo que sale de aquí sale y termina, por ejemplo, acá. Supongamos que llega hasta acá. Entonces, este ángulo vale alfa, que es 164 grados. Si eso es el ángulo alfa, ¿quién es el de referencia? El de referencia tiene que ser este ángulo de acá. Perdón, no me salí aquí. Este ángulo de acá tiene que ser el ángulo de referencia. Ahora, ¿cómo calculamos ese ángulo? Pues muy sencillo. El ángulo de referencia de alfa tiene que ser 180 grados, le quitamos el valor de alfa. Es decir, a 180 grados le quitamos 164 grados. Eso nos va a dar un resultado exactamente, de hecho por aquí tengo los apuntes, básicamente eso nos da 16. Así que ya encontramos cuánto vale el ángulo de referencia cuando el ángulo es positivo y está en el segundo cuadrante. Ahora, ¿qué pasa si quiero calcular el de menos 150 grados? Ok, vamos a ver. El ángulo de menos 150 grados tiene que estar acá. Recuerde que este abajo vale menos 90. Recuerde que esto vale menos 90 grados y por lo tanto este a la izquierda vale menos 180 grados. Esto quiere decir que el ángulo teta tiene que ser este de acá. Este ángulo de acá, en esta dirección, es el ángulo menos 150 grados. Entonces, queremos encontrar cuánto vale, en este caso, cuánto vale, por ejemplo, este de acá, que este es el teta referencia. Para encontrar ese ángulo teta referencia, hacemos el siguiente cálculo. Sería, recuerden, en este caso, tiene que ser 180 grados más el ángulo teta. Vea que el ángulo teta es negativo. Entonces, si a 180 grados le sumo un negativo, en realidad lo que está haciendo es una recta. Eso le da 30. Quiere decir que el ángulo de referencia vale 30. ¿Ok? Así se calcula el ángulo de referencia si están en grados ya sea positivo o negativo. Ahora, para terminar este ejemplo, voy a explicar cómo calcular el ángulo de referencia de pi sextos que está en radianes y el ángulo beta menos pi cuartos que está en radianes. Ok, cuando uno quiere graficar en radianes, yo les recomiendo que hagan lo siguiente. No es necesario que lo conviertan en grados. De hecho, no es bueno estar convirtiendo a grados, sino que vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que aquí arriba esto vale pi medios, eso sí es bueno que lo sepan, pi medios es 90 grados en radianes. Recuerden que aquí el lado izquierdo esto vale pi, recuerden que en el lado derecho vale 0 o 2 pi, recuerden que 2 pi es una vuelta completa y abajo vale 3 pi medios. Ok, yo les recomiendo que hagan lo siguiente. Como estos son números reales, ustedes pueden meter en Acalco cuánto vale pi medios. Por ejemplo, en Acalco, pi vale aproximadamente 3.14. ¿Cuánto vale pi medios en la calculadora? 1.57. ¿Cuánto vale 2pi en Acalco? 6.28. ¿Cuánto vale en Acalco 3 pi medios? Aproximadamente vale 4.71. Eso es una forma de localizar el rango de los números por intervalo. Entonces, si yo les digo a ustedes que el lambda, así se llama este ángulo, lambda vale pi sextos,
¿qué tienen? ¿Cómo hace uno para saber en qué cuadrante lo ubica? Lo que vamos a hacer es evaluar en el cálculo cuánto vale pi sextos. Ok, en la calculadora, pi sextos, voy a hacerlo ya aquí, es aproximadamente 0,52. Entonces, usted lo que hace es, mira, si este ángulo vale 0,52, ¿en qué cuadrante cae? Muy sencillo. En el primer cuadrante cae aquellos números que están entre 0 y 1,57. En el segundo cuadrante caen aquellos ángulos que valen entre 1,57 y 3,14. Y así sucesivamente. Entonces, 0,52 es un ángulo que tiene que estar en el primer cuadrante porque es más grande que cero, pero más pequeño que 1,57. Lo cual, esto nos indica que el ángulo lambda es un ángulo que está en el primer cuadrante. Este es el ángulo lambda. Entonces, si ese es el ángulo lambda, ¿cuánto vale el de referencia? Pues resulta ser que el ángulo de referencia en el primer cuadrante es exactamente el mismo que el ángulo original. Esto quiere decir que el ángulo de referencia tiene que ser exactamente pi sextos, porque está en el primer cuadrante. Ahora, veamos el otro ángulo. El otro ángulo vale menos pi cuartos. ¿Cómo graficamos menos pi cuartos? Profe, si es negativo, ok. Si ustedes tienen que el ángulo beta es menos pi cuartos, igual lo van a ingresar a cálculo. Menos pi cuartos en la calculadora da aproximadamente menos 0,78. Lo que pasa que como es un ángulo negativo, necesito ubicar los negativos. Por ejemplo, recuerde que aquí está el menos pi medios, aquí está el pi medio negativo, que eso es aproximadamente menos 1,57. Aquí tiene que estar el pi negativo, que es menos 3,14. Y bueno, aquí llega a menos 2 pi negativo, que es menos 6,28. Y bueno, aquí arriba tiene que estar en menos 3 pi medios, que eso es menos 4,71. Resulta ser que el ángulo menos 0,78 está en el cuarto cuadrante. ¿Por qué está en el cuarto cuadrante? Porque aquí es 0 rayán o menos 2 pi rayán, que es menos 6,28. Resulta ser que en el cuarto cuadrante están los ángulos que valen de 0 a menos 1,57. Y claramente menos 0,78 es más pequeño que menos 1,57. Lo cual nos dice que entonces el ángulo beta tiene que ser un ángulo que esté en el cuarto cuadrante. Así que el ángulo beta tiene que ser este de acá. Si ese es el ángulo beta, ¿quién va a ser el ángulo beta referencia? El ángulo beta referencia es justamente este ángulo de acá. Lo que pasa es que el ángulo de referencia es positivo. Entonces, el beta referencia se calcula como menos el ángulo beta. ¿Por qué se le pone un menos delante de beta? Porque recuerde que el beta ya era negativo. Y si el ángulo es negativo y le pongo un menos delante, eso se convierte en pi cuartos positivo. Entonces, esto de ponerle un menos es para que el ángulo o el resultado que obtengamos sea positivo. Recuerden que los ángulos de referencia por definición siempre son positivos. Entonces, de esta forma, hemos encontrado los ángulos de referencia dependiendo en los cuadrantes en que está ubicado.